se estaría protegiendo a toda la región, a todo el estado, que cuenta pues con más de 100 cuerpos de agua, así es que ya no sería como en otros lugares como Colombia, que es maravilloso lo que están haciendo por cada río. Lo que queremos es proteger, repito, toda una región y de esa manera podamos replicarlo en otros estados. También estamos trabajando para la implementación, porque creemos que esto tiene que hacerse de la mano con proyectos de conservación, con proyectos de restauración y a la par también clínicas donde podamos dar herramientas, sobre todo de litigio, el litigio estratégico, para personas que quieran convertirse en guardianas de la naturaleza. Así que básicamente es eso lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Wow, un trabajo gigantesco, Claudia, felicitaciones. Francis Andrade, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenos días, casi tardes, con todos y todas. Bueno, mi nombre es Francis, soy abogada y bueno, he estado vinculada a procesos de defensa de derechos colectivos de pueblos indígenas y pues en ese espacio ha despertado mucho mi interés de la comprensión de la defensa de los derechos de la naturaleza. Actualmente estoy cursando la maestría sobre derechos de la naturaleza y justicia intercultural, que me ha permitido también como de construir mucho desde esta visión antropocéntrica que tenemos, así que considero todo un desafío de poder actuar desde el derecho y esa parte súper legalista para que viene a ser como una herramienta más para la reivindicación de derechos, pero sobre todo en esa constante de buscar ideas o propuestas que puedan unir, digamos, o vincular desde la defensa de los derechos colectivos a la naturaleza también, resaltando, ¿no? Esta categoría de sujeto de derechos. Y pues me interesa mucho los temas vinculados también a lo político, a la ecología política, porque creo que el derecho no puede ir, no va solo. Realmente las respuestas en derechos solo se mantienen en herramientas y darles vida o como darles esa agilidad depende mucho de la organización social, de los contextos políticos. Así que por eso estoy en este grupo y también asistiendo a todas estas conferencias. Es un gusto escuchar las experiencias de mis compañeras que también me han antecedido y escucharles a las personas que vienen también después de mí. Genial, Francis, muchísimas gracias y comparto completamente lo que has dicho. Es necesaria una vinculación con la ecología política. Avi Mejía, por favor. ¿Me escuchan? Ahí. ¿Se escucha bien? Okay. Hola con todos, yo soy Abigail Mejía. Bueno, yo actualmente me encuentro haciendo una investigación científica de tercer nivel sobre el principio indubio pro natura. Cuando yo acabé el pregrado hice una investigación sobre los derechos de la naturaleza. En ese tiempo uno se expedía el Código Orgánico del Ambiente. Entonces, a partir de la primera sentencia de Loja, bueno, traté de hacer esta investigación para determinar cuáles son esos derechos que la Constitución señala, porque en ese momento no estaban enumerados, no se tenía la expectativa de que qué es lo que quiso decir el constituyente, cuáles son y cómo sería su aplicabilidad. Bueno, ya ha pasado algún tiempo de eso, sigue siendo todavía, pese a que el Código Orgánico ha establecido dos derechos fundamentales, aún hay muchas expectativas amplias. Y bueno, después de esto quise tomar esta investigación bueno, creo que vincularme, ¿no? A todo a todos quienes estamos haciendo estos estudios o aportando desde nuestras áreas de trabajo en esto es súper importante porque quedarnos de la teoría e ir a la práctica es lo fundamental. Y justo cuando escuchaba a Silvia hablar sobre el tema de la crítica que hizo este doctor a los informes, bueno, fueron las críticas que hicieron a mi tesis, son las críticas que actualmente se hacen. Es mi crítica actual a mi propia investigación, porque realmente resulta bastante complejo
Y justo el tema de las antinomias creo que va muy vinculado con el principio indubio pro natura. La diferencia con los otros indubios, la amplitud que tiene con la expedición del Código Orgánico del Ambiente, el actual principio, puede hacer algo bueno como algo complejo y que nos dificulte su aplicación. Entonces, creo que sigo estudiando, escucharles a ustedes me ayuda muchísimo y veamos a dónde me lleva también esta investigación. Eso, y muchísimas gracias a todos ustedes. Genial, Avi, muchísimas gracias por compartirnos aquello. Carla Luz Uriaga. Hola, ¿cómo están? Un muy buen día a todos y a todas. Perdón, supongo que ahora me toca una pequeña introducción, ¿verdad? Perdón, Así tuve es. que moverme. Ya, muchas gracias. Bueno, yo soy Carla Luz Uriaga Salinas, soy abogada con un perfil general sobre protección de derechos de la naturaleza y derecho ambiental en general. Actualmente soy junior en AIDA, una organización regional que trata de trabajar el tema en general, derechos de la naturaleza, acceso al agua, litigio climático, que es en la que yo colaboro. Y en general investigo y intento escribir sobre derechos de la naturaleza y derecho animal y derecho ambiental en general. Trabajo actualmente desde a nivel nacional o dentro de Ecuador sobre estudios sobre los impactos del extractivismo y temas de democracia y participación pública en temas ambientales. Genial, muchísimas gracias, Carla. Gabriela Vanegas, por favor. Hola, buenos días con todas, todos y todes. Bueno, yo soy representante del colectivo Comunidad Unida por la Recuperación de la Quebrada Las Abras en la ciudad de Riobamba. Perdón. Y bueno, principalmente mi motivación por estar aquí es justamente para entender bien esta conceptualización de derechos de la naturaleza. Bueno, a pesar de que ya se la ha estudiado bastante por acá internamente en el colectivo, sin embargo, en este camino de lucha se podría decir que son como 8 años. Más bien nosotros estamos llegando a la conclusión que aquí las autoridades más bien no entienden este contexto de derechos de la naturaleza. Entonces, por eso muchas veces nos hemos tomado más bien la perspectiva de hacer la lucha por la parte de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, bueno, nosotros estamos tratando de justamente defender la quebrada que está afectada principalmente por la expansión urbana, defender en ese sentido, ¿no? Pero también, obviamente, recordándoles siempre a las personas que son autoridades encargadas que se está vulnerando los derechos de la naturaleza de la quebrada, una quebrada con cauce hídrico y los derechos humanos. Nosotros hemos hecho un sinfín de cosas para defender esta quebrada, entre eso ya hemos hecho un foro de derechos de la naturaleza, donde tuvimos exponentes de varias partes del país y también tuvimos a la Defensoría del Pueblo ahí explicándonos, ¿no?, cómo funciona esto y explicando a todos. Bueno, eso fue el objetivo, ¿no?, traer a la Defensoría del Pueblo acá para que justamente explique qué significa derechos de la naturaleza. También hemos hecho compromisos con autoridades de aporte a políticas públicas. De hecho, estamos viendo la posibilidad de generar algo así más local para que se pueda dar las sanciones respectivas en lo que se refiere a delitos ambientales. También mingas, reforestación, concientización a la gente. Bueno, hemos llegado a un nivel de concientización razonable y numerosos eventos que tienen que ver justamente con esto de la defensa de los derechos de la naturaleza, pero específicamente basado en las quebradas que tenemos en la ciudad de Riobamba. Eso nada más. Muchísimas gracias, Gabriel. Interesante el trabajo que están realizando. Margarita Isabel, por favor. Buen día con todas y con todos. Soy Margarita Isabel González Poma, soy ecuatoriana, estudiante de la maestría en Derechos de la Naturaleza actualmente en la Universidad Andina. Y bueno, me parece súper importante este contexto de diálogo que se ha dado y este análisis que queremos hacer en este espacio contigo, David, respecto a la relación de lo político y jurídico de cara
a los derechos de la naturaleza. Yo creo que partiendo de lo que reflexionábamos hoy en la mañana, una de las expositoras decía que el derecho a la larga es un instrumento humano. La política o lo político también sigue siendo un instrumento o una contextualización humana. Y en ese sentido, obviamente, me parece súper necesario enfatizar en lo que decían las otras compañeras ahora, que este proceso a veces es desconocido o no mirado por las autoridades que ejercen esta representación política en esta democracia, entre comillas. Entonces, sí es necesario que se vayan realizando acciones concretas, porque yo creo que todos consensuamos en los derechos de la naturaleza, en sentirnos parte de y no manipuladores o viendo a la naturaleza como objeto. Pero sí tengo esa inquietud o esa interrogante ya cuando aterrizamos en nuestras realidades locales, como lo decía hace un momento la compañera de Riobamba también, de no encontrar o querer ver cuál sería la vía más adecuada, cuál sería el medio o el método, y también que todos en el país, en Ecuador, y entiendo en los otros países que están desarrollando estos temas, tengamos como herramientas prácticas y útiles, porque la naturaleza es súper práctica, o sea, la naturaleza nos enseña día a día sus ciclos vitales y todo, pero la teoría no aterriza, ¿no? Entonces, esa es mi inquietud. Gracias nuevamente con todos. Muchas gracias, Margarita. Catherine Paucar, por favor. Hola, muy buenos días con todos y todas. Mi nombre es Catherine Paucar, soy de la Nación Canchis, del pueblo indígena Quechua, soy activista y abogada ¿no? Desde hace varios años vengo acompañando y asesorando a varios pueblos indígenas en Perú. Y bueno, en la actualidad estoy trabajando en Earth Rights International, que es una ONG que también desde donde acompañamos a diversos pueblos indígenas en Perú. En el tema de derechos de la madre naturaleza, nosotros estamos apoyando a impulsar la aprobación de un proyecto de ley que intenta reconocer los derechos de la madre naturaleza en Perú. Bueno, estamos en camino, ahora el proyecto ya se ha debatido, pero hay como una oposición por parte de los legisladores a aceptar que se tenga que reconocer los derechos de la madre naturaleza. Bueno, estamos en camino a eso, estamos apoyando esas acciones desde los pueblos. Gracias. Muchas gracias, Catherine. Rodrigo, por favor. Muy buenos días con todos y todas. Bueno, mi nombre es Rodrigo Sánchez, también de profesión abogado. Actualmente estoy cursando la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Andina. Y bueno, y mi trabajo se ha centrado precisamente en estos temas de interculturalidad y también democracia comunitaria, como también otra de las expresiones de estos derechos de la naturaleza. Entonces, en este trabajo me he dado cuenta de que es indivisible esa relación y también busco, digamos, conectar esos dos temas para precisamente en mi investigación que estoy realizando plantear a este aspecto de la democracia comunitaria, derechos de naturaleza. Genial, muchísimas gracias, Rodrigo. Julio, por favor. Bueno, muy buenos días con todos. Pues para mí es un honor estar aquí compartiendo con todos ustedes. Pues soy conductor profesional, formo conductores profesionales. Aparte de eso, soy papá y desde ahí parte mi punto aquí con los derechos de la naturaleza. Soy de Santo Domingo, Ecuador. Pues prácticamente formo parte de Guardianes de la Pachamama y nos estamos aquí encargando desde el campo urbano, a través de los GAD en general, de hacer un levantamiento para que podamos contribuir con un granito de arena, que nuestras zonas urbanas ya no sean solo de cemento, sino que también sean formadores de nuestra madre tierra, porque prácticamente la estamos consumiendo, y cuidando los ríos, porque dentro de mi ciudad hay muchos ríos, dentro de la ciudad urbana todavía. Entonces, estoy aquí para aprender de ustedes, maestros, pues y tanto gusto. Un buen día.
Muchísimas gracias, Julio. Y me faltaba una persona más. Creo que salió ya del grupo. Sí, creo que estamos todos. Tal vez alguien a quien no haya nombrado y que quiera conversarnos su experiencia antes de pasar al diálogo. Creo que estamos todos, ¿verdad? Todas, todos. Perfecto. Ahora tenemos prácticamente 10 minutos más para profundizar en nuestro diálogo. La idea de este grupo de trabajo es sobre todo darle un enfoque distinto al tema de los derechos de la naturaleza, ya que principalmente los avances que hemos tenido en cuanto a derechos de la naturaleza ha sido, en el caso del Ecuador, por ejemplo, principalmente mediante aspectos litigiosos. Las grandes conquistas, reivindicaciones, alcances o victorias que hemos tenido desde los derechos de la naturaleza generalmente se dan por procesos judiciales accionados desde las comunidades, desde las personas, organizaciones sociales. Sin embargo, para llegar a ese punto que muchas y muchos de ustedes han hablado de crear toda una cultura alrededor de los derechos de la naturaleza, es necesario pues que salgamos de ese aspecto litigioso en el que estamos obligando al Estado todo el tiempo de tomar decisiones o asumir estas decisiones por parte de las y los juzgadores y transformar la manera incluso de cómo nos relacionamos, ¿no? Esa es la idea de que hablemos de lo jurídico, pero con esta visión política. Y yo les pongo un ejemplo sumamente concreto para darles paso. Este año, en la ciudad de Cuenca, donde yo vivo, con la organización de la que soy parte, que es el Cabildo por el Agua de Cuenca, logramos una victoria política muy significativa con la base de los derechos de la naturaleza, que fue una consulta popular para evitar la explotación de la minería en nuestras fuentes hídricas. Este resultado, que si bien tiene un componente jurídico que es importante, tiene a su vez connotaciones políticas que yo creo que son aún más importantes que las mismas jurídicas. Y es que ha permitido que en mi ciudad, en Cuencas, suceda un proceso de empoderamiento sumamente importante en cuanto a el agua como un bien común de todos en la ciudad, y no únicamente de los seres humanos, sino también los animales no humanos, y un bien común que pertenece pues a los ecosistemas y que permite la reproducción de la vida. Pero ahí vemos cómo existe un proceso de defensa de los derechos de la naturaleza con mecanismos políticos como son las consultas populares y que permiten a su vez efectos políticos sumamente importantes, como ha sido pues justamente transformar una cultura o fortalecer una cultura de defensa del agua que en Cuenca ya está presente, pero con un resultado que manifiesta la voluntad soberana de la ciudad, pues permite que todas y todos defiendan con mucha más fuerza, ¿no? El agua y los derechos de la naturaleza en general, los páramos como estas fuentes del agua, ¿no? Entonces la idea es ir pensando en estas estrategias o en estas acciones o en estas posibilidades que nos podemos plantear, ¿no? Y más aún cuando lo podemos plantear incluso a nivel regional como Latinoamérica. Entonces, yo abro la discusión en este momento para ir planteando algunas estrategias que nos permitan articularnos con la posibilidad de plantear acciones desde lo jurídico-político para lograr estos resultados. ¿Tal vez alguna idea por ahí? ¿Podría ser más específico, David? Por favor. Claro, Claudia, con gusto. Más bien voy a tomar, para ser un poco más específico, voy a tomar algo que tú mismo planteaste, Claudia, que me pareció sumamente interesante, que es esta clínica que nos habías comentado, ¿no? La idea es que efectivamente exista una formación desde lo jurídico, pero que tenga efectos en lo político, que nos permita ir transformando las relaciones que tenemos en las ciudades o en los territorios de manera general con la manera en la que administramos nuestras sociedades en estos mismos territorios. O las legislaciones, por ejemplo, que a su vez son procesos netamente jurídicos, pero que a su vez tienen pues implicancias o tienen resultados de carácter político que permiten la transformación de estas relaciones. Tal vez por ahí se me entendió un poco mejor. Sí, sí, ya te entendí mejor, pero entonces, ¿qué requieres que comentemos o sobre todo para ocupar bien nuestro tiempo? Sí, la idea es que vayamos viendo algunas posibilidades de estrategias a nivel de
del GARN, ¿no? La idea es que, pues, como el día de ayer manifestamos la intención de articularnos en esta alianza global que se manifiesta en este hub de Latinoamérica, en este espacio de Latinoamérica, la idea es que podamos ir construyendo algunas estrategias que nos permitan articularnos y apoyarnos, ¿no? Tal y como la propuesta que nos pusiste en el chat, Claudia. Por ejemplo, poder tener intercambio de experiencias en cuanto a los procesos políticos o jurídicos que hemos tenido en nuestros territorios, para poder así fortalecer los procesos mismos que tenemos en cada una de nuestras localidades donde estamos accionando. La idea es que vayamos convirtiendo o empezar a trabajar ya en la articulación, específicamente desde el tema jurídico-político, ya que en otros espacios están hablando de lo mismo, pero desde una perspectiva desde las ciencias y la academia, desde el arte y la comunicación, o desde los saberes ancestrales, por ejemplo. Perfecto, David, ya te entendí mucho mejor. Bueno, pues yo para contribuir a esta estrategia, como lo puse en el chat, nosotros somos una organización internacional. Yo soy la que dirijo México y por supuesto también estoy en coordinación con la directora de Latinoamérica. Y bueno, la idea es poner a su disposición nuestra asesoría para casos de propuestas de ley o también incluso amicus curiae, ¿no? O asesoría para casos jurídicos, en fin. La idea es poder intercambiar ideas y de hecho justo también ahorita que mencionabas la clínica, pues sí, tenemos próximamente una clínica que es para México, sin embargo, creo que apoyaría a gente de otros países a entender esta relación tan importante de encontrar herramientas, sobre todo de litigio. Nosotros llamamos el litigio estratégico, porque a lo mejor en lo que tardamos en que podamos hacer esta incidencia política en todas las regiones, en todos los estados, por ejemplo en México, pues sí es bueno tener estas herramientas para que las comunidades se defiendan ante problemas socioambientales. Así que será un gusto también compartir esta información y yo creo que todos podríamos compartir algo así, lo que estamos haciendo, lo que podríamos contribuir al grupo y pues en este caso la cuestión académica, pues si también hay algo que ofrecer, sería muy, muy bueno. Genial, Claudia, gracias. Te tomamos la palabra entonces. ¿Alguien más quiere compartir? Carla, por favor. Sí, perdón por interrumpirte. Sí, yo retomando algunas de las cuestiones que dijo Claudia sobre las iniciativas legislativas, yo la verdad creo todavía en el poder, ¿no? de la iniciativa normativa ciudadana y de la acción ciudadana. Hemos visto de hecho que las causas ambientales se originan desde ahí. Y hay naturalmente una organización de base dentro de estas perspectivas, especialmente con jóvenes y profesionales jóvenes. Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de seguir de cerca el proceso constituyente en Chile y cómo la academia y las juventudes están con un bloque muy importante respecto a derechos de la naturaleza. Y yo creo que ahí podríamos aportar los ecuatorianos muchísimo con un poco de la experiencia de, por ejemplo, la falta de legislación o el miedo a una legislación restrictiva, de la consideración real de los derechos de la naturaleza y el sistema extractivista, o bueno, que es el tema de mayor incidencia, balancear, ¿no? el interés público de la conservación ambiental y los intereses económicos. Entonces, yo creo que podríamos trabajar desde esta perspectiva, no necesariamente constituyentes en todos los países, pero ya que GARN tiene esta influencia regional, es una de las líneas de trabajo ya, la motivación de legislación por el efecto que tiene en las causas sociales y por quienes están detrás de esas motivaciones. Y naturalmente, como dijo Claudia, pues continuar trabajando desde la trinchera legal con este tipo de aportes y este tipo de causas sobre, bueno, el caso concreto de Ecuador, consulta ambiental y consulta previa, que creo que es nuestros enclaves más complicados y la falta de respeto a ellos, pero naturalmente otros tipos de conflictos de conservación y biodiversidad. Perfecto, genial. ¿Alguien más que quiera aportar sus ideas? Tenemos 3 minutos más para poder concluir este grupo de trabajo. Yo, Julio, quiero manifestar.
quiero manifestar algo, pues yo soy de Santo Domingo, Ecuador. Y nosotros aquí en Santo Domingo, pues prácticamente nuestra etnia original es los Áchilas. Entonces nosotros como personas mestizas apoyamos a los Áchilas, pues prácticamente estamos con los colectivos, pues nos hace falta más apoyo, nos hace falta más un poquito del apoyo general de los conocedores del campo jurídico político para poder nosotros defender más nuestros derechos como naturaleza. Como experiencia tengo, hace 2 días nosotros pudimos retener una máquina de retroexcavadora que estaba en la zona urbana donde tenemos nosotros 30, 40 hectáreas de bosque puro, con ojos de agua, ríos dentro de la zona urbana, que cualquier parte del mundo ya no se lo ve. Entonces, ¿qué hicimos? Con nuestro colectivo, que bueno, somos muy pocos, 10 personas, que nos hace falta mucho apoyo, medio ambiente en general, yo que sé, Defensoría del Pueblo, presentes allí, pero pues esta máquina prácticamente es del municipio. Pero nosotros, ¿qué hacemos si estamos ahí parados con toda nuestra voluntad, nuestra energía positiva, si en el campo jurídico no lo hacen nada? Pues prácticamente nuestras gobernantes hacen de las suyas, prácticamente como dicen, se tiran la pelotita el uno al otro y nosotros quedamos como sin nada. Entonces nosotros también queremos que prácticamente desde todo el mundo entero, para nosotros, nuestros niños, desde nuestros niños que son el legado del mundo, nos puedan dar también la mano. Esa es mi experiencia y muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Tú tocas un tema que es sumamente importante, ¿no? Y es que efectivamente necesitamos empezar a construir redes de apoyo y redes que nos permitan articular los trabajos, pero sobre todo ir en el tenor de lo que han venido mencionando, ¿no? Ir internacionalizando los procesos de resistencia y los procesos de lucha para poder sobrepasar los conflictos ecosociales que tenemos en toda la región. Ahí pues se encuadra perfectamente lo que ya han propuesto Claudia, Carla, y lo que han hablado también el resto de compañeras y compañeros de este grupo de trabajo. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Todavía tenemos algo de tiempo, según me indican. Tenemos 1 minuto. Aprovecho entonces este minuto más bien para definir a alguien que quiera ayudarnos exponiendo lo que hemos conversado el día de hoy en la plenaria. Yo podría pasarle las anotaciones que he tomado para que por ahí se tomen como base eso para poder exponer. ¿Alguien que quisiera voluntariarse para aquello? Van a tener tanta vergüenza de hablar en público. Yo puedo decir, pero ¿qué tenía que decir? Lo que hemos Gracias, conversado. David. Exactamente, un resumen de lo que hemos conversado. Te paso entonces las anotaciones que he tomado para que tú puedas presentar, ¿te parece? Ya. Perfecto. Yo nada más quiero agradecerles profundamente por haber sido parte de este grupo de trabajo. La idea es que, lamentablemente por el tiempo limitado, este sea como un primer encuentro entre todas y todos nosotros, pero que posteriormente el trabajo se mantenga, ¿no? Como les decía, la idea es que nos sigamos articulando en GAR para poder fortalecer este proceso de resistencia y de lucha por los derechos de la naturaleza que implican no únicamente su reconocimiento, sino su materialización y garantía plena en todos los territorios de Latinoamérica, en este caso específico, ¿no? Partiendo ya desde las experiencias y los ejemplos que tenemos en nuestra región, que son sumamente amplios, como han podido ver. Con esto, pues, vamos a dar paso ya a la plenaria. Les invito a que abandonen este grupo de trabajo y les agradezco muchísimo por su tiempo. Nos estaremos viendo pronto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, David. Un abrazo. Gracias, David, muy amable, un gusto. Gracias. Adiós a todos. Avi, ya le escribo. Buenas, nos cortaron. Nos cortaron, pero bueno, se entendió la idea principal de Andrés y puedes ahí, como tú vas a ser el ponente, puedes ahí completar. No sé, hasta que vengan, estaba también, ¿quién más estaba? Una persona más estaba. Si ahorita puede hablar rápidamente esta persona que había levantado la mano.
¿Quién era? No lo anoté. Pero bueno, en todo caso se puede complementar en cualquier momento, ¿no? O sea, de eso se trata. Yasmín Calva. ¿Quieres ponerlo, quieres hablar rapidito, Yasmín? Pero rapidito. Le dan este audio a Yasmín, Ivancito. Ya. Ya está. A ver. Hola, buenas tardes. Sí, solo a mí me quedó haciendo ruido un poco el hecho de crear normativa secundaria a través del legislador. Y solo quería exponer mi preocupación porque de alguna u otra manera no tenemos la suerte de contar, qué sé yo, con legisladores especializados en el tema. Entonces yo creo que deberíamos también apostar en crear la interpretación de los derechos de la naturaleza a través de estándares. Creo que deberíamos empezar a hacer litigio para conseguir que los estándares a través de la Corte Constitucional tengan una interpretación adecuada de los derechos para no correr el riesgo de que el legislador no adecue lo que realmente significan estos. Y cito como ejemplo varios casos, el tema del río Dulcepamba, el río Piatúa, que están ahí y que la Corte Constitucional en el Ecuador los ha seleccionado para crear jurisprudencia vinculante en relación a derechos colectivos y derechos de la naturaleza. Entonces creo que ahí es donde deberíamos apostar. Perfecto. Eso quería decir. Gracias, Yasmín. Bueno, y no te di la palabra, Andrés, pero ya tú lo vas a exponer. Ahora cuando expongas puedes exponer también tu punto de vista, ¿ya? Entonces, creo que hemos recogido la mayoría. ¿Ya están todos los grupos aquí en sala? ¿Están todos? Estamos todos, Sí, ya están todos. Adri. Ya, perfecto. Necesito la lista de los grupos como para empezar. Podemos empezar. Vamos aquí. Tenemos dos jurídico-políticos, si quieres, Adri, empezar por los jurídico-políticos. Bueno, empecemos por los jurídicos políticos. Entonces, empecemos con el primero, con el de David. David. Gracias, Adri. Nuestra vocera va a ser Avi Mejía. Buenas tardes con todos, buenos días con todos. Bueno, nuestro grupo, dentro de las presentaciones de cada uno de los miembros, pudimos ver que, bueno, todos tienen una vinculación de experiencia muy bonita con los temas de los derechos de la naturaleza y prácticamente toparon temas muy importantes como estrategias y, por ejemplo, el extractivismo como parte del Ecuador, ¿no? La parte más complicada, el extractivismo versus los derechos de la naturaleza, la participación fuerte de las juventudes dentro de Chile en el proceso constitucional que están viviendo y fortalecer la lucha a favor de los derechos de la naturaleza. También se habló de estrategias legislativas, pero también de defensas estratégicas para no dejar de acompañar evidentemente a nuestros compañeros en territorio, porque es ahí, ¿no? Se ha visto que este tema de los juicios son quienes han fortalecido mucho la lucha social y lo que se quiere defender. Además de, hubo una compañera que nos impactó mucho desde su ámbito de experiencia, desde México, que nos habló de una clínica de formación de guardianas y guardianes, que me parece importante y nos pareció a todos importante como ámbitos de lucha para fortalecer los derechos de la naturaleza. Y también la parte investigativa desde la academia, evidentemente los procesos que se están dando también, como estos tres ejes, ¿no? La lucha social, la académica y la de llevar a la práctica todo esto. Gracias. Genial, Avi. Muchísimas gracias. Adri, el micrófono. Perdón. Bueno, empezamos entonces con el segundo grupo jurídico-político que está Andrés, es el vocero. Ya. Bien, gracias. Buenos días con todos. Bueno, primero espero recoger los pronunciamientos de la gran mayoría de compañeros. Entonces, veíamos que la construcción mismo de qué son los derechos de la naturaleza, pues tiene un montón de complejidades, desde lo conceptual hasta lo subjetivo. No puedes entenderlo. Podríamos estandarizar un concepto si se quiere, pero siempre va a ser entendido desde distintas ópticas, desde distintas perspectivas, que eso es parte de
de la interculturalidad y de la cosmovisión que cada uno o cada opción podría darle en ese sentido. Y por eso es que se requeriría que en esta construcción el lenguaje, el uso del lenguaje deba ser primordial, deba ser sencillo y en ese sentido comprensible, ¿no? Y a su vez veíamos otro tipo de dificultades que actualmente se vienen presentando, entre ellos dificultades de orden jurídico, especialmente en lo procesal, porque no se comprende esta interdependencia y esta relación entre el derecho y la naturaleza, o mejor dicho, los derechos que se pretende proteger versus los intereses que se pretenden también proteger. Y algo que fue súper importante en la discusión del grupo fue el orden interdisciplinario, ¿sí? Es decir, en esta articulación de derechos de la naturaleza no podría y no debería tampoco estar concebido y conceptualizado y estructurado en general únicamente desde la visión del derecho, porque esa es solo una parte de la visión de la sociedad en general. Entonces tenemos un montón de ciencias sociales que ciertamente dan respuesta a un montón de interrogantes que no necesariamente las responde el derecho. Entonces, un poquito, bueno, no alcancé yo a reflexionarlo al interior del grupo, pero lo voy a decir acá. Lo que yo decía es que tradicionalmente el derecho ha sido el campo de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque la ley te establece o te describe una conducta que merece una sanción y la forma de solucionarlo es esta. Sin embargo, cuando hablamos de derechos de la naturaleza y de interculturalidad en general, prácticamente nada está dicho. Estamos construyendo sobre la marcha. En ese sentido, el derecho ya no debe ser el campo de resolución del conflicto, sino que debe ser el campo donde se discute el conflicto. Me explico. Al menos en el caso ecuatoriano tenemos la Constitución que te señala una serie de normas de respeto de interculturalidad, justicia indígena, naturaleza, ambiente, cosmovisión, bueno, algunos conceptos con los que estamos familiarizados, pero que normativamente no está regulado en ningún cuerpo legal. Eso significa que con ese antecedente constitucional, si se quiere, el derecho o un caso en particular o un proceso en particular debe convertirse en el campo de discusión donde intervengan precisamente todos estos distintos actores, toda esta interdisciplinaridad desde la sociología, la antropología, la biología, los propios habitantes, independientemente del pueblo al que pertenezcan. Ese debería, creo yo, ser en este momento el papel articulador del derecho. Entonces, eso es lo que quería un poquito yo poner de plano. Y finalmente terminar con que, por supuesto, todo esto es una cadena, todo es un engranaje que finalmente no termina por cerrarse, que deviene también en una responsabilidad estatal a través de sus distintas instituciones. Y parte de eso es los criterios de especialización que debería manejarse desde el Estado hacia abajo o desde hacia abajo hacia arriba, como se lo quiera ver, en cuanto, por ejemplo, instituciones de garantía y respeto de derechos ambientales y derechos de la naturaleza, por un lado, requerirían un tipo de especialización. Otro tipo de especialización requerirían a su vez, por ejemplo, los jueces al momento de tomar una decisión en cuanto a un conflicto, o al menos tener un ámbito, una visión bastante clara de todo. Vamos terminando, Andresito. Sí. Eso es lo que brevemente quería mencionar. Me faltaba el tema de lo económico. Absolutamente todo está basado en un sistema económico, incluso el derecho y las respuestas que proponen los distintos conflictos está basado en un sistema económico, en este caso de acumulación. Y convendría también analizar otro tipo de soluciones económicas finalmente, porque todo se traduce en un tema de recursos y de extracción. ¿Qué pasa por lo económico? Convendría analizar también otro tipo de alternativas a estas construcciones, a estos criterios de desarrollo, como decíamos. Creo que he mencionado
la mayoría de los compañeros. Muchas gracias. Perdón. Muchísimas gracias por tu presentación. Entonces vamos ahora con Ciencias Exactas, Sociales y Academia, que modera Gustavo Rendín. Gracias, Adri. Hola con todos. A ver, nosotros como entramos a debatir, no tuvimos tiempo de escoger un vocero, entonces yo voy a actuar de vocero esta vez. Si bien nuestro grupo hablaba de ciencias exactas, es interesante cómo lo primero que asomó y salió a la vista es que el conocimiento de los pueblos originarios. O sea, se empezó a hablar de que, claro, si bien las ciencias exactas es básico y necesario para la defensa de los derechos de la naturaleza, e inclusive es uno de los elementos principales que se necesitan en el proceso de litigio, no es el único conocimiento que se tiene. O sea, no es el único conocimiento que está ahí, no es lo único que se debe regresar a ver, sino que hay otros conocimientos que muchas veces están como aminorados o no se los toma en cuenta o no se los considera como ciencias, que puede ser el conocimiento de los pueblos originarios. En este sentido, uno de las personas que estuvo en el grupo nos dijo una historia muy linda del pueblo mapuche, en el cual representaban la mano, que realmente para ser, que como ellos, y espero parafrasear bien la historia, que como ellos se manejan y protegen los derechos y protegen la naturaleza, es todos juntos, como una mano, que cuando están sueltas los dedos no son tan fuertes, pero cuando están juntos son un puño y logran hacer trabajar en unidad, que me pareció muy lindo ese conocimiento y esa forma de compartir, que creo que es lo que reflejó un poco el grupo. O sea, a la final caímos en cuenta que es necesario unificar todos los conocimientos como para poder realmente hacer un ejercicio adecuado de la protección de los derechos de la naturaleza. Con esto también vino algo extremadamente evidente que se dio y se repitió varias veces en el grupo, ¿no es cierto?, es la falta de concientización de la población en general frente a los temas de derechos de la naturaleza y los temas de problemática ambiental. Uno de los ejemplos que se utilizaban es que, claro, hay mucha gente que no tiene conciencia simplemente, o sea, caminan por la calle, botan sus papeles, botan sus colillas, botan la funda de helado, y ni siquiera se paran a pensar en lo que están haciendo. O sea, no es que ni siquiera lo hacen por malas personas o lo hacen porque lo quieren hacer, o que sea, simplemente es una acción que deviene de un total falta de desconocimiento, una falta total de concientización de la problemática ambiental que tenemos ahora, hoy en día. Entonces, bajo este concepto, ¿no es cierto?, consideramos que uno de los principios básicos que se debe manejar es la concientización en la población, es hacer llegar los derechos de la naturaleza, hacer conocer los derechos y la importancia de la protección de la naturaleza a todo el mundo, y que se transforme en una de las aristas principales de trabajo de protección. No se puede proteger únicamente desde los tribunales, desde la academia y demás, sino que tiene que ser algo que esté intrínsecamente conectado en todas las personas y que sea algo que nos genere a todas las personas esta necesidad de proteger la naturaleza. Paralelamente de esto, ¿no es cierto?, y en conexión con la parte de la falta de concientización y conocimiento de las personas, viene la falta de conocimiento institucional también para la defensa de los derechos de la naturaleza. Con esto teníamos ejemplo de uno de los compañeros que nos contaban que trabajaba en aduanas y que ellos decomisaban especies en tráfico de especies, ¿no es cierto? Especies siendo traficadas, tratando de ser sacadas del país de manera ilegal. Y uno de los problemas que se topaban dentro de la institucionalidad está el desconocimiento del manejo de estas especies, ¿ok? Una vez que les incautamos las aduanas, ¿qué hacemos? Y claro, comentaba que hay unas que se fueron a un zoológico, otras están en manos de la policía, de los militares y demás, y ahí se dieron las cosas, pero evidentemente hay un problema estructural en el cual no hay un conocimiento técnico, ¿no es cierto? Y no hay realmente un apoyo técnico en este proceso de saber qué se hace con estas especies o la autoridad o la institucionalidad, qué va a hacer para defender la naturaleza, ¿ok? Una vez que cogemos un delito ambiental, ¿qué hacemos después? No es solo meterle preso a la persona, sino tiene que haber la restauración, la reparación. Tenemos que saber que estas especies tienen que ir a algún lado. Entonces, todo este conocimiento que está detrás del manejo del ambiente no existe dentro de la institucionalidad o es pobre y se necesita reforzar en este proceso. Con esto, ¿no es cierto? Y una de las máximas palabras que creo que englobaron en nuestro grupo es que la ciencia está siendo usada para la destrucción de la naturaleza cuando debería ser el revés. La ciencia debería ayudarnos a proteger la naturaleza. ¿Y por qué decimos esto? ¿No es cierto? Uno de los ejemplos que nos daban es
el barco pesquero que se cogió, el barco pesquero chino que se cogió en las costas de Galápagos, era un barco que tenía desarrollos científicos adentro y se estaba utilizando para hacer pesca de tiburón de manera ilegal. Se estaba usando para destruir la naturaleza, cuando podríamos utilizar el desarrollo tecnológico, en cambio, para construir la naturaleza. Uno de estos conceptos que decían es por qué la ciencia no se le está aplicando específicamente para la protección de la naturaleza. Y con esto quiero hacer un paréntesis diciendo que cada vez que hablamos ciencia, al menos desde el grupo, no es la ciencia exacta únicamente, ni la ciencia que conocemos todos ahí, de Einstein y demás, sino también son los conocimientos de los pueblos originarios. O sea, el conocimiento originario, el conocimiento de los pueblos, el conocimiento de las personas también debe ser considerado ciencia. Entonces, bajo este concepto, todos estos conocimientos deben estar al servicio de la protección de la naturaleza, no deben estar al servicio de la destrucción de la naturaleza. Y eso es uno de los puntos principales que salió del debate, ¿no es cierto?, en el cual debemos trabajar y empujar a que esto pase, que la ciencia sea nuestra aliada en la protección de los intereses del medio ambiente. Por último, ¿no es cierto?, vino también, y con esto terminamos un poco el debate, bueno, nos hicieron terminar porque se nos acabó el tiempo. Es que, ¿quién está ejerciendo esta protección? ¿No es cierto? Hay varios daños que se están generando, hay varias violaciones de los derechos de la naturaleza allá afuera, y claro, venían toda esta idea de que, si bien en el caso ecuatoriano, al menos la Constitución nos dice que todas las personas somos quienes podemos ejercer esta protección de los derechos de la naturaleza, pero a la final no pasa así, y a la final siempre hay como impedimentos, trabas y demás para poder proteger. Por ejemplo, nos daban los ejemplos de Galápagos, que no se respetan los árboles, o de las costas ecuatorianas, que no se respetan los árboles ancestrales en este sentido. Para esto, y con esto terminamos, una de las propuestas que nosotros queríamos sacar y nos parece súper importante impulsar es generar superintendencias del ambiente, ¿no? Superintendencias de protección de la naturaleza, en el cual realmente se generen espacios de protección, en el que sean independientes de un ejecutivo y que agrupen estos conocimientos de las ciencias amplias, como dijimos, para la protección de la naturaleza. Muchísimas gracias, Gustavo, gracias. A ustedes, gracias. Sí, ¿no? Se está hablando de algunas estrategias ahí. Hay una estrategia que se está haciendo me contaban, ¿no?, en Bolivia, de hablar de una defensoría de la naturaleza. Yo creo que ahí tengo mis reparos. Creo que, no sé si más institucionalidad ayuda, o no sé, o qué tipo de institucionalidad se podría construir. Eso es una buena reflexión. También nosotros lo reflexionamos en el grupo. Es una buena reflexión, que habría que hacerlo más sistemático, como un proyecto más interesante ahí. Pero muy bien, muy bien. Gracias por esas reflexiones, Gustavo. Entonces nos vamos con la siguiente, que es Comunicación, Arte y Cultura, que modera Juanse. Hola, queridos. Muchas gracias. Nuestro grupo, como era de artistas y comunicadores, pues fue muy creativo, hubo muchas propuestas. Todos estamos de acuerdo en que es fundamental la labor comunicativa, artística y cultural, a la par del trabajo político, jurídico y investigativo. Entonces tratamos de avanzar ya en las propuestas. Entonces salieron varias propuestas, sobre todo de crear canciones, de crear contenido audiovisual, de vincular a más artistas a lo largo del continente. Y finalmente terminamos reuniendo todas estas propuestas en la idea de hacer un festival en sincronía, en simultáneo, en diferentes ciudades del mundo. Entonces estaba nuestra compañera aquí, la maestra Maggie, que también es productora y hace el Festival Terrazónica, que pues por ahora parece que va a ser virtual el próximo año. Desde acá, desde Colombia, tenemos la experiencia del Festival 8000 Tambores por los Derechos de la Naturaleza. Y en esta plataforma de festival que empezaríamos a co-crear entre todos nosotros y con el apoyo de GAN Latinoamérica, habría un espacio pues principalmente para las categorías audiovisuales, en donde hubo la propuesta de Galo también de hacer mapping, mostrando el extractivismo, los maltratos a la madre tierra, estas escenas difíciles de maltrato al territorio que casi no son tan visibles y que la gente no tiene todavía la idea de cómo se ve una megamina o cómo se ve el desastre ambiental de una hidroeléctrica. Tal vez en este tipo de materiales hacerlos más visibles y en el marco del festival o de ciertas jornadas poder mostrar estos materiales audiovisuales, hacer una recopilación. Sin duda hay muchísimo, en la Amazonía también están produciendo bastante material audiovisual. Está una categoría musical en donde pues está la propuesta de seguir creando canciones por los derechos de la naturaleza. Ya existen varias, Aterciopelados tiene una, en México hay varias, pero
queremos hacer una más viral, una más pegajosa, que un poco la idea es que nos volvamos fan de, así como somos fan de Aterciopelados, pues vamos a ser fan de los derechos de la naturaleza, y que se vuelva como un himno o que se vuelva como una canción que realmente represente al movimiento acá en Latinoamérica. Y una categoría más de arte plástico, muralismo y bueno, y todo lo que por ahí adelante, performance, en la que en varias ciudades al mismo tiempo podamos estar pintando un mural y se haga el registro también de este ejercicio de pintura o de performance o de creación plástica. Entonces, en estas categorías audiovisual, música y creación plástica, pues estaremos convocando a los artistas en diferentes países para que se sumen, viendo la posibilidad de que nos sincronicemos en un festival por los derechos de la naturaleza que pues todavía no tiene pues fecha ni lugar. Tendríamos que hacer un equipo de trabajo, estaríamos contentos de que todos los que se han vinculado aquí a Latinoamérica, pues los estaremos invitando a un equipo de trabajo de organización de este festival o de esta serie de acciones que no necesariamente tienen que ser todas juntas en un solo festival. Puede ser una temporada de convocatoria de canciones, una temporada de convocatoria de material audiovisual, una temporada de muralismo. Entonces todas estas ideas con la búsqueda de conectar pues desde la creatividad, desde la emocionalidad, desde la sensibilidad y de darle a conocer a la gente, a la población, pues con más color y más ritmo, todo lo que los derechos de la naturaleza tienen que enseñarnos. Entonces, súper bienvenidos todos los demás. No hay que ser artista profesional, seguramente con sus creaciones poéticas, literarias, su música, sus propuestas, pues podemos enriquecer esta propuesta. Seguramente vamos a pensar lo del festival, tal vez el Festival de GARN Latinoamérica o el Festival de los Derechos de la Naturaleza, o estamos abiertos a que nos envíen un nombre del festival. Ahí está Terrasónica y 8000 Tambores que tienen una experiencia de grandes aprendizajes. Tenemos pues una exploración que hacer sobre la virtualidad o la presencialidad, pero pues estaremos igual comunicándonos para que desde la virtualidad podamos conectar diferentes ciudades, diferentes países, y que en la medida de las posibilidades de cada territorio, pues la presencialidad pueda ser un espacio de encuentro y de experiencias. Contarles que acá en Colombia mañana el paro ambiental, nos reuniremos muchísimas organizaciones ambientales de Colombia acá en el Parque Nacional en Bogotá, en diferentes ciudades de Colombia, y personalmente estaremos haciendo danzas de paz por los derechos de la naturaleza. Así que este tipo de escenarios, danzas tradicionales, danzas indígenas, danzas de diferentes culturas, son experiencias que multiplican los vínculos de paz, que calman un poco los ánimos en medio de las manifestaciones tan complicadas que han estado, y que en todos los países de Latinoamérica sería muy chévere juntarnos en las plazas de los pueblos y ciudades a cantar y a danzar por los derechos de la naturaleza. Entonces, bueno, hay un montón de ideas que los artistas, colegas, compañeros, comunicadores, gracias al equipo de comunicación, a Galo y a los demás compañeros de comunicación de GARN Latinoamérica y de la universidad, para que pues sigamos conectados con estas ideas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juanse. Me encanta esa idea, esas estrategias que han pensado. Me parece que se conecta además con lo que conversábamos ayer con Héctor, ¿no? Con él decía la artetancia, una cosa así como también un poco aligerar y hacer esta cosa espiritual que es tan necesaria para los derechos, porque los derechos sin esta espiritualidad, digamos, este motor, realmente muchas veces se quedan dormidos, ¿no? Y me parece que es una cosa muy linda. Así que adelante, chicos. Bueno, y nos vamos con el último grupo, que es el de ancestralidad, que lo coordina Nati, ¿no? Natalie Green. Gracias, Adri. El grupo estuvo súper lindo, tuvimos ideas fantásticas. Y Natalia Riano nos ayudó a tomar las notas, justo se me sube el Benja. Nos ayudó a tomar las notas, y Milena va a ser quien nos ayude con la relatoría del grupo. Así que Milena, adelante. Bueno, gracias. Bueno, pues acá se hicieron bastantes reflexiones, pues inicialmente frente a cómo pues la Constitución como un instrumento pues jurídico occidental, pues evidentemente pues anteriormente no había reconocido los derechos de la naturaleza, y que parecía casi como pues una cosa lógica para los pueblos indígenas que se acercaban a la Asamblea Nacional Constituyente, o pues que después era como
inconcebible que no se hubiera reconocido que la naturaleza era un sujeto de derechos cuando, pues para los pueblos indígenas en su cosmovisión, pues es la madre y es de donde venimos todos y todas. Entonces, de ahí pues, la necesidad de reconocer pues otras voces, yo creo que ahí nos encontramos un poco con las reflexiones que surgían como el grupo de ciencia, donde se hablaba de que no solamente existe como el conocimiento jurídico occidental, sino también pues otras formas de concebir y de entender pues nuestras relaciones con la vida. Entonces surgieron propuestas como pues, empezar a trabajar en colegios donde pues había jóvenes que nunca han tenido, no tienen digamos una relación estrecha con la naturaleza para pues a partir como de estos escenarios o espacios de formación se pueda digamos generar o propiciar encuentros o con más cercanía con los ciclos de la naturaleza, ¿no? Era como una de las propuestas y otra pues generar más acercamientos a procesos académicos, pero que han surgido desde las mismas comunidades, como pues, la Universidad Autónoma Intercultural u otras expresiones académicas, pues que existen, que llevan, digamos, como muchos años también trabajando en torno a los derechos de la naturaleza desde sus miradas. Entonces, esa es como, pues, otra de las propuestas que surgió. Otra es... hablamos también acerca de la pedagogía popular, ¿no? Como pues una de las herramientas que nos pueden servir muchísimo para empezar a construir o a tejer esos diálogos de muchos saberes, diálogos interculturales, ¿no? Y construir pues desde ahí como pues nuestras apuestas. También se habló acerca de la academia militante, ¿no? Como una de las formas de pues no solamente hacer preguntas en torno o construir conocimientos y ser muy críticos con eso también, fue como una reflexión bonita que surgió, que no se trata solamente de construir conocimiento teórico que quede pues presentado en una investigación, un libro, sino que sea pues una academia militante que se mueva también por la defensa de esos derechos y pues todo esto pues muy ligado también como a fortalecer esos vínculos con las expresiones organizativas que luchan por el reconocimiento de esos derechos, ¿no? Bueno, también se reflexionó en torno a cómo pues, la Constitución es pues en su texto constitucional, en su texto formal, pues establece o habla de la interculturalidad, por lo menos en Ecuador, pero pues en la vida práctica ni siquiera pues alcanza a vivir una multiculturalidad, sino que pues existe sí como una imposición hegemónica, donde pues aún es muy difícil hablar como del reconocimiento propiamente de pues estas otras miradas o estas otras formas o paradigmas en las que pueden entenderse las relaciones con la vida. Y se habló, pues, en relación a esto, hablamos también acerca, pues, de la importancia, entonces, de no perder la memoria y de recordar el sentido de los derechos, ¿no? No solamente desde lo formal, desde cómo ha quedado ahí establecido, escrito, sino, pues, cuál es el sentido, digamos, que queremos darle a esos derechos ahí consignados. Y, bueno, creo que he tratado como de reunir un poco como lo que hablamos. No sé si alguna otra cosa se me escapa, pues mis compañeros podrían como ayudarme a complementar, pero bueno, esto fue como pues más o menos en torno a lo que giró este diálogo, ¿no? Y también pues de la importancia, ya lo recuerdo, como de la educación bilingüe, ¿no? O la importancia que tiene, digamos, el lenguaje o el trabajo que se ha venido haciendo de la educación bilingüe, ¿no? Porque ahí también en esa forma de nombrar o esa otras maneras, ¿no? Como de construir lenguaje también existen otras formas de pensamiento y esa es una estrategia que pues debe de fortalecerse también para fortalecer estos diálogos interculturales en favor de los derechos de la naturaleza. Eso. Bueno, esta es una mesa que me gusta muchísimo, ¿no? Porque está con el tema de interculturalidad y ancestralidad, que es así como son los temas que me vuelan a mí, que son importantísimos también, ¿no? Esos temas están en algo relacionados también con el arte, fíjate, pero bueno, esa es otra reflexión que después haremos, pero está relacionado con... Y solo me gustaría concluirle justo lo que decía Milena, me parece que es un excelente resumen, y una de las cosas que nos decían justamente era a veces que hacemos un grupo de los buenos convivires, porque la ancestralidad está en todas partes, ¿no? No solamente en pueblos indígenas, sino en comunidades y en otros. Entonces también tal vez un grupo de trabajo sobre los buenos convivires me pareció una chéverísima idea. Eso para concluir el excelente resumen que ha hecho Milena. Claro, lo que tiene que ver con colectividades, ¿no? Con estas formas de vida. Bueno, yo trabajé un tiempo también fíjate, con campesinos de la costa que tienen una relación con la naturaleza distinta que la urbe, ¿no? Entonces me parece que
Está buenísima la idea, ¿no? Me parece buenaza, así que, bueno, las tomamos ahí y las repensamos. Todas las mesas han estado, la verdad, muy interesantes y se ha dialogado de diferentes perspectivas, así que felicito mucho esta segunda jornada. Ya estamos un poquito más de la mitad de estas jornadas, casi el finalizar. Así que, bueno, les recordamos que el día de hoy finalizamos las jornadas con 2 ponencias de 2 compañeros que queremos mucho a las 6 de la tarde. Así que esperamos tenerlos a todos y a todas en este cierre de estas jornadas. Estas reflexiones que las hemos hecho en grupo realmente es como el corazón de las jornadas, ¿no? Y me parece que estuvo lindísimo, Nati, este trabajo en grupo. Gracias por esa metodología, ¿sí? Gracias. Bueno, nos vemos entonces. No sé, Nati, si quieres decir algo más. En realidad no, Adri, muchísimas gracias a todos y todas por este gran trabajo. Creo que avanzamos muchísimo. No se olviden de registrarse al Hub para poder seguir trabajando juntos. Y nada, agradecerles a todos. Nos vemos esta tarde y así festejamos los derechos de la naturaleza, el Día del Ambiente mañana. Y muchas gracias a todos los panelistas, a todos quienes participaron en los grupos de trabajo, a los moderadores, a todos los miembros de las organizaciones que han organizado. Muchísimas gracias, que están atrás de logística. Realmente el grupo es gigante, que está atrás de todo esto, así que muchísimas gracias. Y Leticia, sí, veo una mano alzada antes de terminar. Sí, Leti. Leticia, ¿le pueden poner Ivancito, le puedes poner el audio a Leti? Está habilitado, para todos está habilitado ahorita. Ya puedes quitar el audio, Leti. Gracias, Iván. Quítale ahora sí. Hola, gracias. Nada más agradecerles la jornada. Estuvo todo genial y hemos tomado notas y nos vemos a las 6. Gracias. Nos vemos a las 6, es cierto. Voy a agradecer de nuevo a todos los que han participado en esta jornada. Tengo que agradecer realmente, esto hubiera sido imposible uno solo hacer. A CARM de Latinoamérica, IRFLO Center, CEDEMA, Fundación Pachamama, Casa Brasil, los abogados ambientalistas de la Argentina, mi segunda patria. También está Cusca y está esto sí ya no lo puedo leer, tengo que cambiarme de lentes, lo siento. El Cabildo Cívico del Agua de Cuenca. Perdón, estoy con mis lentes ya tanto tiempo en el internet, ya me tengo que cambiar de lentes. Bueno, muchísimas gracias a todos los organizadores. Nos vemos en la tarde para dar un cierre. Vamos a cerrar con broche de oro con 2 amigos nuestros así muy cercanos, ¿no? Entonces, nos vemos. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Abrazos. Gracias. Muchas gracias a todos, felicitaciones por este maravilloso encuentro. Esperemos contar con otros encuentros así de maravillosos.